La Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá, AICA, presenta Educador Caqueteño, la telerevista informativa al servicio del magisterio y de las comunidades educativas del departamento. Muy buenas noches. Hoy es domingo 9 de julio y el día de hoy seguiremos con la segunda entrega de nuestro programa, donde explicaremos uno a uno los puntos que hacen parte de los acuerdos firmados entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Bienvenidos. Como antorcha que va fulgurante, señalando la senda a seguir, surge AICA, glorioso estandarte, a enseñarnos de lucha un porvenir. Y fue en el tiempo cuando los derechos de los maestros eran vulnerados, cuando surgió de lúcidos cerebros la insigne idea de nuestro sindicato, y superando múltiples escollos, con gran desvelo y abnegación sin par, fue así creada para bien de nosotros la Asociación de Institutores del Caquetá. Como antorcha que va fulgurante, señalando la senda a seguir, surge AICA, glorioso estandarte, a enseñarnos de lucha un porvenir. Con el pasado paro, el magisterio se fortaleció. Gracias a las constantes luchas de los maestros, se evidencian grandes logros para la educación colombiana. Es así como se dará continuidad a la nivelación salarial firmada en los acuerdos entre el Ministerio de Educación Nacional y FECODE. La nivelación salarial que es el actual gobierno, precisamente, que nos había prometido que continuaría en los años 20 y 21, pues tuvimos que presionarlo para que quedara dentro de los acuerdos, que para estos 2 años los 4 puntos restantes se incluirán dentro de la reforma que se le haga al Sistema General de Participaciones, o sea que quedó esto amarrado dentro de los acuerdos que se hicieron con el Ministerio de Educación Nacional. Esta será en el marco de un proyecto ley de reforma al Sistema General de Participaciones. El proceso se desarrollará como se acordó en el numeral 4 del Acta de Acuerdos firmada el 7 de mayo de 2015. En este proceso, lógicamente, interviene directamente el Ministerio de Hacienda. FECODE tendrá que estar vigilante al lado de todos los maestros del país para que el gobierno no nos virle este logro que lo llegamos a alcanzar en medio de este paro. Frente a las primas extralegales, FECODE hace la exigencia del pago de estas como derecho adquirido por el magisterio en virtud del régimen especial que rige para los maestros en Colombia. Sin embargo, no se ha logrado en los acuerdos, ya que el gobierno y la FECODE tienen posiciones opuestas y se prevé una dura lucha para evitar que el gobierno desmejore salarialmente a los docentes que tienen este derecho adquirido. El gobierno quiso salirse con la suya en cuanto a las primas extralegales, con un concepto amañado que el ministerio logró sacar del Consejo de Estado, pretendió pues presionarnos para que aceptáramos dicho concepto y su aplicación. Le dijimos al gobierno que no aceptamos ese concepto. Si lo aplica tendrá serios problemas el gobierno, porque vendrán sendas demandas que seguro que las va a perder, porque sobre eso ya hay legislación, eso es caso juzgado y eso hace parte del patrimonio salarial de los maestros, el cual por normas que ya existen no puede ser desmejorado los salarios de los maestros en ninguna parte del país. FECODE y el gobierno reactivarán la comisión tripartita para consensuar un proyecto de ley sobre el Estatuto Único de la Profesión Docente que tenga por objeto mejorar la calidad de la educación colombiana y ponerle fin a la división generada entre maestros desde gobiernos anteriores. FECODE y el Ministerio acuerdan reactivar, porque eso ha estado ahí en el papel, pero no ha tenido la dinámica que hemos requerido para salvar al país de ese proceso de desconocimiento del ejercicio profesional del trabajador de la educación.
y entonces reactivar la comisión tripartita, Congreso de la República, Ministerio de Educación, FECODE, para consensuar un proyecto de ley del Estatuto de la Profesión Docente. El objeto de esta comisión es claro: dignificar la profesión, mejorar la calidad de la misma y buscar su implementación a partir de un proyecto de ley consensuado para presentar al Congreso. El proyecto va a tener elementos entre varios como objeto el ingreso, la permanencia, el retiro, la forma de evaluación, el régimen de carrera, de ascensos, las situaciones administrativas propias de los docentes y que con fundamento en los principios constitucionales de dignificación, porque ese es un elemento fundamental, profesionalización y mérito a la carrera, pues determinará los elementos, digamos, el código laboral del ejercicio docente en este país. Esta comisión deberá ser llamada a los 15 días siguientes de la firma del acuerdo y deberá ser instalada en las primeras 2 semanas de la segunda legislatura del 2017. Se reunirá cada 15 días durante 6 meses, es decir, que al final de este año deberá estar construido el proyecto de ley. De no lograrse consolidar la participación del Congreso de la República en la mesa tripartita, obstáculo que ha demorado el proceso, hay una salida. Hay una fórmula bilateral, son 3 partes. Pero si el Congreso no asiste porque por razones propias de su proceso y que ahorita viene el proceso electoral, hay que decirlo en castellano, pues puede que no participe. Entonces, FECODE y el Ministerio van a trabajar, aspiramos a que el Congreso, y desde ahí estamos haciendo ya el llamado al Congreso de la República para que se haga parte de este proceso, logremos ese estatuto que, como hemos dicho, dignifique en aras de mejorar la calidad de la educación, la profesión docente en este país, y podamos consensuar ese proyecto de ley de tal manera que, terminado el proceso, se le lleve a Presidencia o Congreso el mecanismo idóneo para que de una vez por todas los maestros y maestras de Colombia, sea de cualquier credo, naturaleza, religión, tengan un norte, una norma que permita el reconocimiento a la profesión docente, pero en condiciones dignas, con el compromiso ético que hemos tenido siempre los maestros y maestras, mejorar la calidad de la educación en Colombia. Ante la movilización y la lucha magisterial, se logró que el Gobierno Nacional reconociera que debe hacerse una reforma al Sistema General de Participación que permita garantizar los recursos para el acceso universal al sistema educativo público de todos los niños y jóvenes desde los 3 grados del preescolar hasta el grado 11. El gobierno pondrá en marcha un plan para ampliar la cobertura en el grado de transición para el año 2021 al 80%. Grado jardín en el año 2022 al 7.5% y para el grado de prejardín en 2024 el 7.5%. Lograr de esta manera un acceso universal de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes a la educación pública, desde el preescolar de 3 grados hasta el grado 11. La ampliación de esta cobertura se debe desarrollar en las instituciones educativas públicas bajo los principios de progresividad, descentralización y articulación con la atención integral que le permita a los estudiantes recibir los demás servicios que requieren los niños y niñas en su formación académica. Hemos alcanzado que el Gobierno Nacional se comprometa a asumir la canasta educativa en toda la extensión de la palabra, con todos los requisitos indispensables para que nuestros niños y nuestras niñas tengan una educación de calidad. Se creará una comisión conformada por FECODE, el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora, con el fin de revisar en cada una de las entidades territoriales el estado de afiliación de los maestros. Y hacer las reformas correspondientes para lograr que todos nuestros maestros y maestras se inscriban en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, porque tenemos un grupo significativo de docentes a nivel nacional que están por fuera del FOMAC. Esto significa que estos compañeros docentes tienen problemas de prestaciones sociales, de intereses de cesantías, de pensiones, etc. La comisión se debe conformar en un máximo de 60 días posteriores a la firma del acuerdo alcanzado entre FECODE y el Gobierno Nacional, de manera que se brinden todos los derechos prestacionales a los que tienen derecho los educadores.
El Ministerio de Educación Nacional se compromete en el término de 2 meses a expedir una directiva que aclare y precise las funciones de los docentes orientadores con el objetivo de evitar se les asignen funciones administrativas. Para que realmente estos no sean funcionarios de segunda categoría, sino que sean profesionales de la pedagogía que coadyuven con acciones educativas y pedagógicas en la calidad de la educación y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en todo el país. Establecidas las funciones para los docentes orientadores, el Ministerio también se comprometió a fijar un horario de trabajo que no supere las 6 horas diarias. Para dar cumplimiento a la intensidad horaria se podrá desarrollar por fuera del establecimiento educativo desarrollando actividades y funciones propias del cargo. En el sentido de que se les dé el tratamiento de docentes orientadores o de docentes de aula. Y en esa parte hemos logrado que se permanezcan 6 horas en los establecimientos educativos y 2 horas por fuera de él, obviamente orientadas y ordenadas por el señor rector o el director del establecimiento educativo. De otro lado, se brindará el reconocimiento del pago de horas extras a los docentes de aula que cumplan con los requisitos de docente orientador, que desarrolle actividades de orientación estudiantil de acuerdo con los planes y proyectos de las instituciones educativas. Este reconocimiento será previamente autorizado por las Secretarías de Educación. Por eso estamos planteándole a los orientadores de todo el país que FECODE es su federación, que es la que está de una u otra manera enfrentando sus problemas. Los logros obtenidos en el reciente acuerdo firmado entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el Gobierno Nacional son una muestra más de la unión y el trabajo en equipo de los maestros del país. La importancia de la formación recibida en las normales superiores fue reconocida en este acuerdo firmado el pasado 16 de junio, donde se definirá en 3 meses un proyecto de reglamentación para el fortalecimiento de las escuelas normales superiores. El proyecto que se está trabajando hoy, a partir de la Asociación Nacional de Escuelas Normales, recibe el apoyo total de la Federación y estaremos atentos para que se desarrolle el proyecto a través de un acto legislativo que posibilite el fortalecimiento de las mismas. De otro lado, frente a las juntas de educación, el Gobierno Nacional se compromete a que en un plazo no mayor a 2 meses, el Ministerio proferirá una directiva ministerial requiriendo la activación de la JUNE, JUDE y JUME. Allí gobernadores y alcaldes tendrán a cargo la definición de los temas en cada uno de los foros. Las juntas de educación juegan un papel muy importante en la medida que es el espacio donde se define la política educativa y los planes y proyectos y programas que se deben ejecutar de acuerdo con la tipología de las comunidades. De tal manera que los sindicatos regionales y FECODE estaremos participando en la definición de los temas, en la concreción de los mismos y sobre todo le exigimos a los gobiernos departamentales y certificados las actas y los compromisos que allí se pacten. El fin del conflicto armado con las FARC abre nuevos espacios a la comunidad educativa. Para este fin, el Gobierno Nacional y FECODE han acordado los términos de un proyecto de investigación sobre la proyección de la escuela como territorio de paz. Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional apoyará la gestión de recursos a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías y FECODE contribuirá con recursos de cooperación internacional. La escuela confluye la comunidad y debe ser el lugar donde se reinicie la reconstrucción del tejido social, fundamentalmente para que el tema de la paz no sea solamente un discurso, sino que se convierta en un trabajo duradero y perenne para la comunidad, en tal sentido en que se reemplace la guerra, el sonar de los fusiles, por el diálogo y los acuerdos. Para este proyecto, FECODE contribuirá con recursos de cooperación internacional y el Ministerio de Educación apoyará la gestión de los recursos a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema de Regalías. Mediante la circular 22 de 2017 sobre garantías sindicales expedida por el Ministerio de Educación Nacional, la cual solicitó tomar las acciones necesarias para garantizar el derecho de asociación y negociación sindical. Dada la masacre que fue víctima el movimiento sindical por todo el tema del conflicto, tendrá una reparación tanto el movimiento sindical como los afectados
en el conflicto mediante el decreto 624 del 2016. La comisión de seguimiento tendrá 4 representantes del Ministerio de Educación, 4 de FECODE y se solicitará la participación de la Procuraduría General de la Nación como garante del cumplimiento de los acuerdos. La comisión se reunirá cada 2 meses. Para garantizar los permisos sindicales y este conflicto que hemos tenido, se ha conformado una comisión entre el Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y FECODE para que logremos regular ese derecho tan importante que está en el Código Sustantivo del Trabajo y de igual manera en los convenios internacionales. Así que las reivindicaciones que quedaron consagradas en lo económico, en lo pedagógico y demás proyectos durante estos 2 años tendrá plena vigencia. Este acuerdo garantiza de tajo el derecho a la huelga, a la protesta, a la asociación del magisterio, un punto que reconoce la voz y el accionar sindical a través de la movilización como un derecho de reivindicación. Finalmente, lo que tiene que ver con toda la acción nuestra, está garantizada el derecho de asociación, el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, y es la primera vez que el magisterio le muestra a todos los colombianos que es posible la protesta sin ninguna agresión, sin ningún conflicto. Fue el mejor ejemplo y el gobierno pactó con nosotros que no habrá ni represalias ni descuentos. En el punto 20, el Gobierno Nacional y FECODE acuerdan, antes de que transcurran 3 meses después del levantamiento del paro, crear una comisión que realizará un estudio de las distintas alternativas de apoyo a la financiación de planes de vivienda de los docentes, de manera que sirva como base para una propuesta que se convierta en una política pública. En estas circunstancias, en el transcurso de 3 meses, a partir del levantamiento del paro, se creará una comisión que proyecte, que defina cómo se pueden financiar planes de vivienda. Vamos a utilizar esta herramienta para aquellos docentes principalmente que no tienen vivienda, pero aquel docente que también tiene vivienda y quiere presentarse a un proyecto de los que el gobierno ha planificado, indudablemente esta es una oportunidad que nosotros vamos a poner en práctica y que vamos a rescatar en beneficio de los docentes. Durante el paro también se obtuvieron logros importantes para los educadores en materia deportiva y cultural. En el acuerdo se consiguieron recursos que permiten dar continuidad a los Juegos Deportivos y el encuentro folclórico y cultural para el presente año y el próximo 2018. 2.750 millones de pesos para las actividades deportivas y 1.500 millones de pesos para las actividades culturales. Invitamos al magisterio de todo el país, en las diferentes instituciones y en los diferentes municipios, que se vinculen, que participen, que los recursos están garantizados y que nosotros vamos a hacer efectivo, a exigir este compromiso que desde el año 2015 viene realizando el magisterio colombiano. El paro del magisterio de este año le deja claro al gobierno nacional que el bienestar de los estudiantes y los maestros no puede estar por encima de intereses particulares y políticos. Nosotros jamás renunciaremos a que la educación sea extensiva a toda la niñez y toda la juventud de nuestro país, pero a cargo del Estado, financiada por el Estado y adicionalmente con un clamor que FECODE ha enarbolado durante todos estos años, y es una educación con calidad. La universalidad, pero con calidad, es un compromiso constitucional y nosotros queremos ver de verdad una educación de cero a siempre, de una educación desde el preescolar, desde el prejardín, jardín, transición, hasta el nivel superior, no solamente hasta el grado 11. José Omar Orozco Valencia, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá, rinde el informe al Magisterio Caqueteño. Nos preocupa el desarrollo de la jornada única en la ciudad de Florencia, más exactamente en la institución educativa técnico-industrial, donde en el transcurso de esta semana los estudiantes de grado 10 y de grado 11 básicamente, que tienen la jornada única, no tienen el almuerzo. Están saliendo a las 12 del día, lógico, con un ingreso 7 de la mañana a 12 del día, van, almuerzan a la casa y regresan a la 1
y 20 hasta las 3:15, 3:20 para terminar su jornada. Otros estudiantes que viven lejos de la institución educativa deben de llevar el almuerzo. O por el contrario, los padres de familia le llevan el almuerzo a los estudiantes que están en la jornada única en la institución educativa técnico-industrial. Esto es sumamente preocupante. Eso es lo que estábamos nosotros diciendo en el marco del paro, que no puede proceder de esa manera. Por eso seguimos insistiendo que la jornada única estamos de acuerdo, pero no en esos términos. Y ha quedado claro en los acuerdos que el gobierno debe de responder por el almuerzo de esos jóvenes, de esos estudiantes que tienen la jornada única. Aquí hacemos esta aclaración, esta denuncia, porque es responsabilidad de la Secretaría de Educación Municipal, en cabeza de John Schneider Vargas Cuellar, como secretario de Educación, para que se les otorgue a estos jóvenes el almuerzo y no corran el riesgo de salir de la institución a mediodía, vayan a la casa y tengan que regresar nuevamente a la jornada única en el resto de la tarde. Un feliz fin de semana para todos y todas. Problema de hoy. Esto se ha venido presentando a través de la historia. Cada gobierno de turno profundiza más en la crisis. Durante este gobierno se ha impuesto la jornada única en buena parte del territorio nacional. Un modelo que hoy no cumple con los parámetros establecidos en el COMPES presentado en 2015. La parte más agresiva de esa desfinanciación comenzó con el acto legislativo de 2001. ¿sí? En ese acto legislativo, en esa reforma de las transferencias del 2001, se profundizó y se volvió aguda la desfinanciación de la educación pública. Entonces nosotros tenemos un rezago histórico y una deuda histórica con la educación, que es de más de 15 años. Hoy la imposición de la jornada única que adelanta el Ministerio de Educación no le garantiza seguridad y comodidad a los estudiantes y tampoco una mejora en la calidad de la educación. Por ello, en el acuerdo del gobierno y la federación se consiguió que los sindicatos filiales a FECODE puedan realizar veedurías y hacer las recomendaciones pertinentes. Los sindicatos, junto con FECODE, van a elaborar recomendaciones de cambios y de modificaciones sobre lo que debe ocurrir. Es decir, que nosotros como sindicatos vamos a tener la voz en plantear propuestas de cambio, de transformación sobre las condiciones, sobre los procesos, sobre los mecanismos que se deben ajustar en la jornada única. Esto para evitar los inconvenientes que se han venido presentando en todos los departamentos y donde instituciones educativas, con el apoyo de docentes, rectores, secretarios de educación y gobernadores, suspendieran la implementación de la jornada única por falta de infraestructura, alimentación y transporte escolar. Se va a revisar conjuntamente con el Ministerio la concepción de la jornada única. Y esto implica que vamos a revisar la conceptualización y también la implementación. Mientras que el Ministerio tiene una visión tecnocrática de la aplicación de la jornada única sometido a parámetros económicos, pues nosotros vamos a pelear en esa mesa una visión pedagógica, una visión no instrumental, una visión cualitativa de la jornada única. En 2016 se creó el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, entidad encargada de administrar los 7.3 billones de pesos que invertirá el gobierno en la ampliación y mejoras de las 51.134 aulas que prometió. A la fecha esto parece estar estancado. Hoy no se conoce cuántas aulas se han adecuado y tampoco el número de colegios 10 construidos. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le
16 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exiliado.